Hola. Como siempre, esta discusión es de carácter educativo e informativo y no promueve el consumo, la venta ni el cultivo donde estén restringidos. Todo aquí se enmarca en un análisis profesional, un contexto regulatorio y una comprensión aplicada de la industria. Operadores, pacientes, consumidores y reguladores operan dentro de diferentes entornos legales. Y nada en este programa reemplaza la necesidad de cumplir con las reglas donde usted vive. Dicho esto, hablemos honestamente sobre el sabor, la química y qué sucede cuando una industria persigue el mismo perfil hasta que la planta deja de expresarse. Hay una broma recurrente en los círculos de cultivo que dice que la harina moderna huele a base de pastelería con un toque de combustible ligero. El tipo de sátira que funciona porque es incómodamente precisa. El humor no es cruel. Es diagnóstico. Cuando cada frasco se abre con la misma crema dulce, corteza de caramelo y una nota superior de gas suave, no se trata de diversidad. Se trata de presión selectiva. El mercado exigió un perfil sensorial específico y los programas de mejoramiento complacieron, comprimiendo ramas enteras de expresión quietípica en una banda estrecha de resultados de postre familiares. La ironía es que la gente habla de estos perfiles como si fueran una variedad infinita cuando, en realidad, suelen ser presentaciones fenotípicas diferentes que orbitan el mismo entorno químico subyacente. La razón por la que todo empieza a saber igual no es misticismo, ni marketing, ni nostalgia. Es química convergente producida por genética convergente. La selección para obtener ganadores comerciales repetibles recompensó el cruce de líneas dentro de un ciclo cerrado de progenitores que portaban impulsores aromáticos similares. Con el tiempo, esto reduce el espacio de expresión disponible para el cultivo. En lugar de una amplia distancia fogenética a través del linaje, los operadores reciben variaciones sutiles sobre un tema. La parte superior del perfil sigue presentando tonos florales con tendencia al azúcar y notas frutales de confitería, incluso cuando la estructura, el comportamiento de la resina o la morfología insinúan una herencia más profunda. Lo que antes señalaba el linaje puede convertirse en cosmético porque la química se está estabilizando hacia la uniformidad en lugar de la exploración. Resopla, esto no es teoría. Se ve en las salas de secado, en el curado y en el mostrador. Cuando la mayor parte de un inventario proviene de grupos de mejoramiento estrechamente relacionados, las proporciones de compuestos volátiles dominantes y los contribuyentes aromáticos secundarios comienzan a superponerse. Esa superposición es donde se produce la homogeneización sensorial. El resultado es un producto que se siente familiar incluso antes de que el cliente sepa su nombre. Para el operador, parece consistencia. Para la planta, es limitación. Y para el olfato entrenado, revela un ecosistema cada vez más reducido disfrazado de variedad. Esto tiene un costo real. No es solo cultural o estético. Es agronómico, económico y científico. La redundancia genética limita la resiliencia y reduce la diversidad de respuesta al estrés, lo que cambia el comportamiento de los cultivos ante la variabilidad ambiental, la presión de los patógenos y el manejo posterior a la cosecha. También condiciona tanto a productores como a consumidores a considerar una porción muy pequeña del potencial químico de la planta como el estándar por defecto, lo que a su vez retroalimenta la selección y refuerza el ciclo. La industria celebra la victoria mientras borra lentamente las señales que alguna vez distinguieron a los cultivares. La sátira se escribe sola porque suena como un menú de postres. Y en este punto, la broma es más una observación que una idea ingeniosa. Pero bajo el humor se esconde una realidad seria. Cuando todas las flores huelen a panadería que alguna vez tuvo un mecánico, no es porque la planta carezca de diversidad. Es porque la diversidad se ha eliminado de la circulación en favor de la previsibilidad. La historia que contamos aquí no trata de nostalgia por un pasado imaginado. Trata de comprender cómo las decisiones de cultivo, la selección de progenitores, la propagación clonal y las estructuras de recompensa del mercado dan forma al panorama químico que llega al frasco.
Esta conversación comienza reconociendo que la uniformidad no es accidental. Es artificial. Y si queremos entender por qué todo sabe igual, tenemos que analizar cómo llegamos a un punto en el que la genética de los postres se convirtió en el centro de gravedad de todo un mercado y qué significa eso para los operadores que se preocupan por la autenticidad, la química y la integridad a largo plazo de la planta. A partir de aquí, la razón por la que esta compresión del sabor se aceleró es que la cadena de suministro moderna recompensa la previsibilidad genética por encima de la diversidad biológica. Los centros de cultivo y los viveros no solo persiguen la novedad. Persiguen características que llenan los estantes y pasan por el proceso de adquisición con la mínima fricción. Cuando un perfil se asocia con ganancias confiables en el comercio minorista, deja de ser una tendencia y se convierte en una herramienta de reducción de riesgos. Los operadores que están expuestos a pérdidas de cosechas, compresión de precios y mercados mayoristas volátiles comienzan a seleccionar no por expresión, sino por supervivencia en un entorno comercial. Los progenitores orientados al postre se destacan en los grupos de mejoramiento porque crean flores que los compradores reconocen que los certificados de análisis, COA, se presentan de forma clara y que el marketing puede empaquetar sin explicaciones. Dentro de los programas de fenotipos reales, esto se manifiesta como un sesgo inmediato durante la selección. Las plantas que expresan aromas brillantes a fruta confitada, crema suave, corteza de caramelo o aromas con tendencia a la repostería se priorizan porque se alinean con lo que el personal de compras ya sabe vender. Las plantas que presentan un profundo aroma a resina, volatilidad herbal silvestre, un marcado borde fenólico o estructuras de tarpine con tendencia mineral a menudo se cortan prematuramente, no porque carezcan de valor, sino porque requieren educación, paciencia y un mercado dispuesto a ser desafiado. La ironía es que esta última categoría a menudo presenta mayor linaje, integridad y una mayor diversidad de respuesta al estrés, pero esos rasgos no se traducen en ingresos a corto plazo tan fácilmente como una nota familiar en el frasco que los compradores pueden identificar de inmediato. También existe una barrera financiera que mantiene este conocimiento fuera del alcance del público. El costo de la búsqueda de fenotipos a gran escala, la estabilización del cultivo de tejidos, la indexación clonal y la evaluación longitudinal del rendimiento de los cultivos corre a cargo de los operadores y mejoradores, no del consumidor. Las lecciones aprendidas en esas salas permanecen ocultas tras contratos, acuerdos de confidencialidad o conjuntos de datos privados. Así, el público escucha un lenguaje de marketing sobre genética exótica y variedades de postre, mientras que quienes realmente realizan las elecciones entienden que lo que se busca es una química repetible que garantice la seguridad del cronograma de producción. Nada de esto se oculta por una conspiración. Se oculta porque los únicos que ven el panorama completo son quienes pagan por el trabajo. La cultura de las pruebas refuerza esta misma dinámica. Con el tiempo, los informes de laboratorio dejaron de centrarse en comprender la amplitud del perfil volátil de una planta y se centraron más en validar un conjunto limitado de expectativas que los compradores ya tenían. Cuando un perfil familiar con tendencia a postre se combina con una resina visualmente densa y una fuerte presencia en la bolsa, el producto se prevalida antes incluso de que alguien interprete la química subyacente. Este ciclo acostumbra a los productores a anclar su trabajo dentro de los mismos corredores genéticos una y otra vez. No es que otros quimiotipos desaparezcan. Simplemente nunca se avanzan a la producción porque introducen incertidumbre en un sistema que penaliza la desviación. A nivel minorista, esta homogeneización se percibe como un éxito. Los frascos se venden. Los clientes se sienten cómodos. Las carteras de marcas parecen consistentes. Pero a nivel de cultivo, esto significa que los operadores repiten el mismo parentesco en diferentes salas temporada tras temporada, lo que limita la capacidad de adaptación del cultivo. Se observa en cómo ciertas salas responden al estrés, cómo los patógenos aprovechan la uniformidad y cómo los resultados posteriores a la cosecha comienzan a converger independientemente de la etiqueta del cultivar. La uniformidad del sabor no es solo sensorial, es estructural.
Así es como una industria termina celebrando una pequeña porción de la química como si fuera todo el espectro de lo que la planta puede hacer. No porque la gente careciera de imaginación, sino porque cada punto de presión en el sistema, mejora genética, adquisición, pruebas, marketing, riesgo de inventario, premiaba un resultado por encima de todos los demás. Y una vez que ese resultado se convirtió en el lugar más seguro, la genética de postres dejó de ser un estilo para convertirse en una infraestructura. Ahora, el movimiento contrario dentro de la industria no es nostálgico ni romántico. Es técnico. Los operadores que buscan recuperar quimiotipos perdidos no intentan revivir una era pasada. Intentan reintroducir la diversidad genética utilizando herramientas que no existían cuando esas líneas comenzaron a circular. Este esfuerzo se basa en la preservación de clones de archivo, la reintroducción de variedades locales, el retrocruzamiento estructurado, la higiene en el cultivo de tejidos, el análisis genómico y la validación fenotípica controlada en condiciones ambientales repetibles. El objetivo no es recrear la flora antigua tal como era antes, sino reconstruir la diversidad química que se perdió y estabilizarla con la disciplina agronómica moderna. Estos programas suelen originarse con mejoradores y cultivadores que mantuvieron bibliotecas privadas a lo largo de los años. Algunas de estas bibliotecas incluyen material parental sin procesar, material híbrido temprano anterior a la convergencia del desierto y selecciones regionales que presentaban firmas volátiles distintivas antes de que la presión de la selección comercial comenzara a comprimir todo en una misma banda. Estas colecciones se están revisando ahora con instrumentación mejorada, análisis de cultivos más profundos y protocolos de cultivo de tejidos que permiten la regeneración libre de patógenos y la preservación a largo plazo. En lugar de adivinar lo que una línea puede hacer, los operadores pueden rastrear el comportamiento de la resina, la respuesta al estrés, la sensibilidad estomática y la estabilidad post-cosecha en ensayos controlados, lo que les permite refinar la expresión en lugar de diluirla. La genómica moderna es una diferencia importante aquí. Los mejoradores que reconstruyen quimiotipos perdidos no se basan en la memoria, los descriptores de aroma o los mitos culturales. Están utilizando la selección informada por marcadores. Para evitar colapsar de nuevo en los mismos corredores homogeneizados que premia el mercado en general. Las líneas se someten a pruebas de estrés no solo por rendimiento y densidad visual, sino por su capacidad de mantener una arquitectura química distintiva en diferentes entornos. Si una planta solo expresa su identidad en un conjunto muy específico de condiciones, se la trata como frágil en lugar de especial. La intención es crear cultivares con profundidad reconocible que sobrevivan a la producción en el mundo real sin recurrir al mismo perfil de confitería que el mercado ha normalizado. También hay un cambio silencioso en cómo estos operadores definen el éxito. En lugar de seleccionar por familiaridad inmediata en el comercio minorista, están seleccionando por resiliencia estructural. Tarpin equilibra fuera de los grupos dominantes de postre y los contribuyentes volátiles secundarios que dan un contorno de perfil en lugar de dulzura. Algunas de estas líneas revividas o reconstruidas se perciben como más nítidas, más herbals, más fermentadas, más inclinadas a los minerales o más resinosas de una manera que resulta extraña para los clientes que solo han conocido la harina de confitería moderna. Esa falta de familiaridad es intencional. Indica que la planta está operando en un espacio químico diferente, respaldado por un linaje que se ha preservado en lugar de diluido continuamente. Donde épocas anteriores carecían de la infraestructura para estabilizar estas expresiones, los productores contemporáneos pueden combinar genética de archivo con cultivo en clima controlado, regímenes de fertirrigación precisos, estrategias de VPD normalizadas y programas disciplinados de secado y curado que protegen las fracciones volátiles en lugar de diluirlas. Lo que antes se descartaba como inconsistente o extraño ahora se puede cultivar con la disciplina ambiental suficiente para revelar su perfil deseado en lugar de su artefacto de estrés. La química se vuelve legible una vez que se elimina el ruido de la producción. Este esfuerzo de reconstrucción no es ruidoso porque no está diseñado para ciclos de exageración.
Existe en salas de mejoramiento, en bloques privados de I+D, en lanzamientos de pequeñas series que prueban si el mercado está listo para aceptar perfiles que no se ajustan a las expectativas de postre. Cuando esos lotes tienen éxito, demuestran que la uniformidad nunca fue un problema de demanda del consumidor. Era un mecanismo de comodidad del lado de la oferta. El trabajo en curso ahora muestra que con herramientas modernas, linaje preservado y selección disciplinada, es posible recuperar la variedad sin sacrificar la fiabilidad. No imitando el pasado, sino reconstruyendo lo que se perdió con más control del que la industria jamás tuvo cuando esos perfiles existieron por primera vez. También hubo un impulso medible y deliberado hacia la genética con predominio de azufre, no como una tendencia novedosa, sino como una respuesta correctiva al estrechamiento de la química de postre con predominio de tarpine. Este movimiento se basa en la química analítica, en programas de mejoramiento que reintroducen intencionalmente líneas capaces de producir compuestos volátiles de azufre, y en resultados de cultivo reales donde estas expresiones se están estabilizando en lugar de tratarse como accidentes o defectos. Las personas que impulsan este trabajo lo hacen porque entienden que los contribuyentes de aroma a base de azufre son parte del panorama químico histórico del cannabis y su desaparición fue un subproducto del sesgo del mercado, no una inevitabilidad biológica. En los últimos años, los laboratorios analíticos que trabajan con plataformas de extracción y espectrometría de masas de grado de investigación han confirmado que algunas de las firmas más distintivas de mofeta, ajo, cebolla, fermentado sabroso y resina de caucho no se originan principalmente del predominio de monitor P o Sasquatterpine. Son impulsadas por volátiles que contienen azufre de baja concentración y alto impacto que están presentes en niveles traza pero ejercen una influencia desproporcionada en el aroma percibido. Los operadores que trabajan en los bloques de I+D han estado observando esta realidad en las salas mucho antes de que llegara a las publicaciones académicas. Cuando ciertas líneas híbridas antiguas, líneas de herencia química o esquejes con tendencia a gas se cultivaban en un entorno disciplinado y con un manejo cuidadoso después de la cosecha, el perfil resultante presentaba un marcado aroma a mofeta que no podía explicarse únicamente por las proporciones de tarpina. Esta observación fue posteriormente reforzada por la confirmación analítica en lugar de ser reemplazada por ella. Los mejoradores que siguen esta dirección no están adivinando. Seleccionan progenitores y descendencia que demuestran repetidamente un aroma a azufre en múltiples entornos y cultivos, a la vez que muestran estabilidad agronómica. Estos programas mantienen el material parental en cultivo de tejidos para evitar que la carga de patógenos confunda la química y validan la expresión en diferentes intensidades de fertirrigación, densidades de luz y regímenes de sustrato para asegurar que la expresión de azufre esté anclada genéticamente y no inducida por el estrés. Cuando un fenotipo solo presenta notas de azufre bajo estrés ambiental, se descarta. Cuando presenta un aroma a mofeta consistentemente sabroso en condiciones controladas, se avanza, se retrocruza y se indexa para preservar esa identidad química. Este renovado interés es especialmente visible en los recortes que provienen de Estados Unidos, país con una alta dependencia del gas. En familias híbridas, material de líneas químicas y algunos programas de ajo que antes estaban marginados por considerarse demasiado agresivos o difíciles para los compradores minoristas acostumbrados a los postres. Bajo modernos protocolos de secado controlado, equilibrio prolongado y curado con conciencia del oxígeno, esas mismas líneas revelan perfiles estratificados de azufre que se sienten más cercanos a la descripción histórica de expresiones de mofeta o atropello que a cualquier cosa que se encuentre en padres de confitería. El hecho operativo importante es que estas expresiones no se están redescubriendo accidentalmente. Se están recuperando y estabilizando deliberadamente por personas con los recursos para hacer el trabajo correctamente. La relevancia científica aquí es práctica, no abstracta. Los volátiles a base de azufre ocupan un camino sensorial diferente al de los racimos de tarpine con tendencia dulce. Crean bordes nítidos, resinosos, densos, sabrosos, animales y fermentados que dan estructura y contraste a un perfil en lugar de aplanarlo en dulzura. Desde la perspectiva del cultivo,
Las plantas que producen estos compuestos de manera confiable también tienden a correlacionarse con un comportamiento de resina y una arquitectura floral que se alinean con las características de rendimiento de los híbridos anteriores, incluyendo un desarrollo de cutícula más gruesa y un comportamiento de secado distintivo que debe respetarse después de la cosecha para evitar la pérdida de la fracción volátil. Cuando estas líneas se manejan con prácticas de curado genéricas de perfil de postre, el carácter de azufre se pierde. Cuando se manejan con intención, la química permanece intacta e inconfundible. También hay una verdad del lado del mercado que rara vez se discute públicamente. Los compradores mayoristas están comenzando a reconocer que los lotes con predominio de azufre se mueven de manera diferente entre los consumidores experimentados que están cansados de la monotonía. Estos compradores no persiguen la nostalgia. Buscan una diferenciación de categoría basada en la química, no en la marca. Como resultado, los obtentores que impulsan el trabajo con azufre finalmente tienen una vía de acceso comercial que no existía durante el apogeo de la consolidación dominante del postre. La demanda aún es selectiva, pero es real y se basa en una distinción sensorial medible en lugar de un vocabulario publicitario. El resurgimiento de la genética basada en azufre no es un mito de Internet ni una historia romántica sobre el pasado. Se trata de un esfuerzo de selección inversa técnicamente informado, basado en la confirmación analítica real del linaje, un control ambiental riguroso y la estabilidad del fenotipo validada en la producción. Existe porque los operadores experimentados reconocen que un cultivo vivo pierde resiliencia e identidad cuando una economía de sabores limitada define su genética. Y ahora están utilizando todas las herramientas disponibles para reconstruir la gama que fue relegada, incluyendo las expresiones predominantes de azufre que alguna vez definieron algunos de los perfiles de cannabis más inconfundibles jamás cultivados. Ahora bien, volviendo al tema, la razón por la que la genética con tendencia a postres sigue dominando la producción comercial, incluso con el resurgimiento de programas predominantes de azufre y químicamente diversos, se debe a incentivos estructurales en toda la cadena de suministro que favorecen un producto predecible, visualmente comercializable y de baja fricción, en lugar de cultivares químicamente distintivos que requieren educación del consumidor y un manejo post-cosecha más estricto. Esta persistencia no se debe únicamente a la inercia cultural o a las preferencias de sabor. Se ve reforzado por el comportamiento de adquisición, la economía de producción, el riesgo de reemplazo de fenotipos, el condicionamiento del minorista y la interacción entre los estándares de clasificación visual y los marcos de ventas impulsados por COA. Las plantas de perfil de postre siguen siendo preferidas en operaciones de gran escala y de mercado medio porque generalmente se alinean con una arquitectura más fácil de estandarizar. Estas líneas tienden a expresar un apilamiento denso de Bragg, una formación de caix redondeada, un desarrollo uniforme del dosel y una presentación de resina que mantiene un atractivo cosmético en una amplia gama de tolerancias ambientales. Esto es importante operativamente cuando las instalaciones operan ciclos perpetuos o rotaciones de múltiples salas con microclimas variados. El culto a que mantienen una masa visual y un color consistentes bajo una uniformidad imperfecta reduce la variación entre lotes y disminuye el riesgo de rechazo en la venta al por mayor. Las familias de linaje que producen corteza de caramelo de frutas de confitería y notas altas inclinadas hacia la crema también tienden a curarse en perfiles que siguen siendo reconocibles incluso cuando ocurren inconsistencias menores de secado, lo que protege la calidad percibida incluso cuando la química está parcialmente aplanada. Los sistemas de adquisición refuerzan esta preferencia. Muchos compradores desarrollan expectativas de cartera basadas en señales orgánicas repetibles en lugar de linaje o arquitectura química. Cuando se abre un frasco y presenta aromas dulces y accesibles con un suave toque gaseoso o frutal, el producto se valida previamente en función del rendimiento histórico de ventas. Esto reduce la fricción en la decisión y acelera los ciclos de compra. Por el contrario, las expresiones con predominio de azufre, fenólicas, fermentadas con resina o minerales intensos obligan a una evaluación sensorial que no se ajusta claramente a las narrativas minoristas existentes. Esos lotes requieren tiempo, explicación y
La disposición a reposicionar las expectativas del consumidor ralentiza las compras e introduce un riesgo percibido. En mercados de rápido movimiento, la aversión al riesgo prevalece. El rendimiento en función del desempeño laboral sesga aún más el sistema. Las familias dominantes de postre a menudo se estabilizan en programas de mejoramiento con énfasis en la eficiencia del dosel, la uniformidad del recorte y la densidad de la flor que mantiene el peso durante el procesamiento en seco y asistido por máquina. Esto las hace compatibles con modelos de escala que dependen de un rendimiento predecible. Los cultivares químicamente distintivos, incluidas las líneas que expresan azufre, frecuentemente presentan resina externa más frágil, formación asimétrica de brea o curvas de secado que requieren un equilibrio de humedad más lento para preservar la integridad de los volátiles. Cuando se manejan incorrectamente, estos lotes pierden su carácter definitorio y son penalizados en la clasificación. Para los operadores que no tienen la disciplina posterior a la cosecha ni el personal necesario para tratar cada cultivar como su propio perfil de proceso, la genética de postres sigue siendo más segura. Económicamente, la interpretación del COA en muchos entornos de compradores sigue anclada en los totales de cannabinoides y la abundancia general de tarpina en lugar de en la presencia de trazas de volátiles de alto impacto. Los cortes orientados al postre suelen combinar flores visualmente impresionantes con valores totales de tarpine que se ajustan bien a los campos de resumen, incluso si la composición química se agrupa en corredores aromáticos similares. Los perfiles impulsados por azufre pueden presentar totales aparentes de tarpine más bajos, pero aún así ofrecer una distinción sensorial más fuerte, pero ese matiz es invisible en contextos de informes simplificados mientras las decisiones de compra se basen en métricas generales en lugar de una resolución química más profunda. Los cultivares que coinciden con esas métricas seguirán dominando la ubicación en los estantes. El posicionamiento de la marca agrava el efecto. Muchos marcos de marketing se construyeron durante la época en que los híbridos de confitería, dulces de frutas y gas suave definían el premium moderno. El lenguaje del empaque, las descripciones de sabor y los materiales de educación del consumidor se escribieron en torno a ese espectro. Introducir cultivares que presentan notas saladas de mofeta de goma fermentada, cebolla de ajo o bordes de resina metálica obliga a las marcas a reescribir su vocabulario y capacitar nuevamente al personal. Sin un programa de educación interna maduro, resopla, esos lanzamientos se comunican de manera inconsistente y tienen un rendimiento inferior en comparación con los productos básicos más seguros del portafolio. Esto alimenta un círculo vicioso. La química desconocida se considera demasiado especializada, no porque el mercado la rechace, sino porque la organización carece de la infraestructura necesaria para presentarla correctamente. Finalmente, el costo de reemplazo y la inercia de propagación mantienen la genética del desierto en circulación. Una vez que una instalación invierte en material madre, programación, recetas de sala y pronóstico de inventario en torno a un conjunto limitado de cultivares, el intercambio de genética conlleva un riesgo real. Una nueva línea no solo debe tener un rendimiento agronómico, sino que debe integrarse en un ritmo operativo existente sin poner en peligro el flujo de caja. Los cultivares de perfil de desierto con un largo historial de rendimiento son fáciles de justificar ante los equipos financieros y las estructuras de propiedad. Los cultivares químicamente divergentes deben demostrar su valía en múltiples cosechas antes de que se confíe en ellos a gran escala. Y muchas organizaciones carecen de la capacidad de I+D para sostener ese proceso de validación. Por eso la genética del desierto sigue siendo dominante, incluso mientras los operadores reconstruyen la diversidad química en otras partes de la industria. No se trata de una cuestión de calidad ni de una mala interpretación de las capacidades de la planta. Es el resultado de fuerzas estructurales, comportamiento de adquisición, economía de producción, estándares de clasificación visual, toma de decisiones mediada por COA, compatibilidad del proceso de cosecha posterior y tolerancia al riesgo organizacional. Todo converge para recompensar los cultivares que son fáciles de vender y difíciles de fallar, incluso si reducen el panorama químico del que depende la industria.
El cannabis legal es ahora un sector económico importante en Norteamérica y a nivel mundial, con múltiples pronósticos de mercado que proyectan un crecimiento sostenido durante la próxima década. En proyecciones agregadas de la industria de múltiples firmas de investigación de mercado de renombre, se espera que el tamaño del mercado global de cannabis que abarca extractos de harina y productos auxiliares se expanda de decenas de miles de millones en la valoración actual a cientos de miles de millones para finales de la década, lo que indica que la demanda del consumidor continúa ampliándose a medida que aumenta la legalización y maduran las nuevas categorías de productos. Los informes muestran que el mercado legal controla una participación dominante de los ingresos totales del cannabis y continúa creciendo anualmente, con los segmentos de uso adulto liderando el avance en los Estados Unidos. Estas cifras de escala reflejan un entorno donde los actores comerciales están cada vez más influenciados por imperativos macroeconómicos en lugar de únicamente por preferencias culturales. Una investigación independiente sobre cómo los consumidores describen los productos de cannabis basándose en estudios de clasificación sensorial y patrones de uso revela que los usuarios actualmente interpretan las características de la flor a través de un conjunto finito de descriptores familiares con categorías que se agrupan en torno a afrutado, floral, especiado y perfiles dulces. Estas categorías se alinean con los perfiles dominantes que se cultivan y comercializan en canales regulados y sugieren que una parte significativa de la base de consumidores interactúa con un paladar sensorial limitado, que refuerza la prevalencia comercial de los perfiles con tendencia a postre. Los estudios sobre el uso de cannabis con sabor pintan un panorama complementario. Una gran fracción de los consumidores adultos de cannabis informan usar productos con atributos de sabor notables y los postres de frutas y dulces se encuentran entre las experiencias de sabor más reportadas en productos inhalados por delante de otras categorías. Esto demuestra que, al menos en el mercado regulado, los sabores más encontrados por los usuarios se concentran en esas zonas familiares adyacentes a los dulces y postres. No porque eso sea todo lo que el cannabis puede hacer, sino porque eso es lo que ha estado más disponible a través de las vías minoristas legales. Cuando estos datos se superponen a los mecanismos estructurales descritos anteriormente, la aversión al riesgo de adquisición, la estandarización de la producción, la clasificación visual, el sesgo, los marcos de informes que enfatizan el tarpen total sobre las firmas volátiles matizadas y las métricas de rotación de inventario vinculadas a la familiaridad del consumidor, la persistencia de la genética de postre se convierte menos en una cuestión de gusto subjetivo y más en un resultado predecible de cómo las presiones comerciales dan forma a la oferta. Las corporaciones y los operadores a gran escala tienen la tarea de gestionar el flujo de caja, reducir el riesgo de inventario, satisfacer las expectativas de los inversores y minimizar la variabilidad a gran escala. Por lo tanto, priorizan la genética que produce resultados predecibles en función de los rasgos más reconocidos por la mayoría de sus clientes. En términos económicos, esto representa un cuello de botella. La demanda agregada no necesariamente requiere quimiotipos menos comunes, pero los sistemas de producción corporativos están estructurados para suministrar primero los quimiotipos comercialmente más eficientes. Al mismo tiempo, la magnitud del mercado legal y la diversidad de segmentos de consumidores que muestran los estudios de demanda nacionales, donde importantes mayorías de adultos declaran estar familiarizados con el cannabis, abiertos a diversos formatos de consumo y con un alto interés en aplicaciones de bienestar y estilo de vida, sugieren que existe una demanda latente para una expresión más amplia que vaya más allá de los perfiles homogeneizados. A medida que la industria continúa madurando, esa demanda latente, combinada con la reintroducción de quimiotipos basados en azufre y otros quimiotipos subrepresentados, contrasta con el efecto de cuello de botella creado por las cadenas de suministro corporativas consolidadas. En resumen, los datos reales del mercado muestran que los perfiles de cannabis con influencias de postre son omnipresentes en los canales regulados, no porque sean los únicos sabores que el cannabis puede producir, sino porque han sido favorecidos sistemáticamente por la dinámica de producción, adquisición y venta minorista impulsada por la economía corporativa.
Al mismo tiempo, una base de mercado amplia y en crecimiento indica que la expansión de la diversidad sensorial, incluyendo perfiles con predominio de azufre, salados, herbals y ricos en algarroba, tiene el potencial de encontrar tracción comercial a medida que la industria evoluciona más allá de su fase inicial de compresión hacia un futuro más diversificado y químicamente expresivo. Esto nos lleva a la situación actual. Una industria que intenta equilibrar la cultura, el linaje, la integridad y la diversidad química dentro de un entorno comercial que recompensa la previsibilidad un poco más que la curiosidad. Todo lo que se presenta aquí es información y análisis para operadores, consumidores informados sobre las políticas y profesionales que trabajan dentro de los mercados regulados. Nada en este programa constituye una guía para cultivar, distribuir o consumir fuera de las leyes que rigen su jurisdicción. Y cada región tiene sus propias reglas, estructuras de aplicación y obligaciones de cumplimiento. Si participas en este sector, conoce las leyes, respeta a los reguladores y comprende que la diferencia entre innovación e incumplimiento no es un debate filosófico. Se trata de trámites, licencias y responsabilidad. Dicho esto, es difícil no sonreír al ver cómo el cannabis nos sigue enseñando la misma lección con nuevos envases. Cada vez que pensamos que hemos optimizado la planta, nos recuerda sutilmente que a la biología no le importan las presentaciones de marca, las presentaciones para inversores ni las modas pasajeras. Se puede diseñar un mercado en torno a perfiles de confitería y notas de frasco limpias. Y en algún lugar, en una tranquila sala de I+D, un cultivador está intentando que un monstruo con alto contenido de azufre vuelva a ser relevante solo para demostrar que la química aún tiene sentido del humor. Es el tipo de humor que solo la planta puede ofrecer. No son chistes, sino la cruda verdad. Para cualquiera que trabaje en este sector, especialmente aquellos que recuperan la expresión perdida o protegen las líneas antiguas porque les importan, operan en un mundo donde la economía, la regulación y la cultura tiran en direcciones diferentes al mismo tiempo. No hay nada intrínsecamente malo en querer construir un negocio, alimentar a un personal y mantener las luces encendidas. Tampoco hay nada de irresponsable en negarse a dejar que la gama de productos químicos de la planta colapse solo porque es más fácil vender pasteles que complejidad. El trabajo vive en la tensión entre esas fuerzas y las personas que entienden que tienden a construir las salas más honestas. Este proyecto existe por esa razón, para hacer la conversación transparente, para poner información real sobre la mesa sin exageraciones ni mitos, y para hacerlo de una manera que respete tanto la ley como la planta. Si aprendes algo, desafíalo, pruébalo, verifícalo y exige a tus operadores y educadores el mismo estándar. Si estás aquí por la cultura, bien, vas a necesitar paciencia. Si estás aquí por el bien del negocio, vas a necesitar humildad. Y si estás aquí porque toda la harina huele a panadería y estás empezando a sospechar que eso podría no ser un accidente, entonces estás exactamente donde debes estar. Me despide, educativo, consciente del cumplimiento y aún dispuesto a admitir que a veces lo más gracioso en el cannabis es lo seria que se vuelve la ciencia en el momento en que alguien abre un frasco y dice, este huele diferente.